¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. En el día de hoy, jueves 10 de julio, le damos el paso al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está conectado con nosotros. Bienvenido, don Percival. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Bueno, en este ya jueves, ¿cuánto? 10 de julio. 10 de julio. 10 de julio, cómo avanza el tiempo y cómo avanzan las situaciones políticas del mundo, cómo se mueven, digamos, las mareas, ya las intramareas, las que van por debajo, o las que van por arriba, digamos, cómo soplan los vientos en la política del mundo, particularmente en el mundo de nuestro pequeño país, y cómo, digamos, observamos, Aldo, distintos auditores, esto de la forma, a veces como humillante, ya, en el que la política quiere mantenerse en sus niveles, manteniendo carguitos y cosas de esa naturaleza, que incluso ha obligado, por primera vez que lo veo, digamos, a un demócrata cristiano como Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, pidiendo por favor que le den un espacio ahí, comprometiéndose con la candidata comunista a votar por ella y arrastrando a la democracia cristiana para no perder sus espacios de poder. Probablemente eso mismo tenga que hacer Guaychumilla o Proboste, tal vez, en la consecución de sus cargos políticos. Así es que, Aldo, por ahí nos vamos, ¿te parece? Por supuesto, entremos de inmediato en materia, don Percival. Vamos, entonces, Miguel, yo creo que ahí hay una situación, distintos auditores y televidentes, que hay que verla con los ánimos preelectorales. Hay cosas que es verdad que el mundo, particularmente los que vivimos en democracia, nos acostumbramos a todas estas situaciones que son a veces propias de la política. Y los que hemos conocido la política por tantas décadas, normalmente nos asombra las actitudes. Y claro, hoy día, cuando hablamos de Chile, cuando hablamos de nuestra democracia, cuando hablamos de nuestros intereses, cuando hablamos de nuestras realidades, obviamente lo hacemos como que si Chile fuera parte del mundo total. Y como vivimos acá, y como todo tiene relación en la política con lo que hacemos acá en nuestro país, obviamente perdemos las dimensiones de lo que esto significa y hay que tenerlo claro, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que, como estamos ya discutiendo quiénes queremos que nos gobiernen, y haciendo también eco de la que la política normalmente asume condiciones que son propias del poder. Es decir, cuáles son mis aciertos para poder colocarlo en una balanza que me convenga, mis aciertos, y cuáles son los desaciertos de mis adversarios. Y esa es la política. Porque en definitiva, yo o los grupos o quienes pretendan tener el poder, dicen, tratarán de mantenerlos a toda costa. Maquiavelo nos hablaba hace muchos años respecto a lo que significaba mantener el poder o buscarlo. Y Maquiavelo, para quienes no saben, ya un gran italiano, digamos, de los años 1400, 1500, escribió diría que un libro, ya, un tratado, que los que están en política, o los que pretenden estar en política, o los que quisieran opinar de política, debieran tener en consideración. El poder es una herramienta para algunos de búsqueda de cuestiones absolutamente personales. Es decir, cómo yo me integro a una situación donde yo me vea beneficiado. Y también tiene que ver con algo colectivo. Es decir, cómo yo, siendo parte de una idea que pretendo, digamos, cuajarla para
el mejoramiento de las condiciones de mis conciudadanos, participo de algún partido que de alguna manera represente lo que yo quiero. Y en Chile tenemos un problema, y en América Latina, y donde tenemos democracia, pero estamos hablando ahora de nuestro país, tenemos un problema más que serio. Porque la política está integrada por personas, por hombres y mujeres que han tenido, creo yo, en algunos casos, el acierto de estar en política, que son los menores, los menos, y otros los más, que están ahí por una pura conveniencia personal. Y ahí lo ve. ¿No? Castigábamos ayer al jefe de nuestra gendarmería, el coronel Urra, porque se le ocurrió apoyar a un hermano que lo había mandado a Puerto Aysén, un hermano de la gendarmería, y lo echaron. Y yo me preguntaba, ¿cuánto de esto se corta por el cordel más delgado? Porque ¿cuántos han hecho lo mismo en política y están ahí? Entonces, claro, le consiguieron pega acá, no sé, a la parentela. Y acá salió uno que dijo, mire, yo quiero que mi hermano vaya para allá, a Puerto Aysén, y váyase de acá, y lo echaron. Un buen ejemplo, pero ahí es una cuestión más militarizada, más vertical, pero eso pasa cada rato. Y uno dice, por Dios, qué injusticia, cuando se castiga a una persona, está bien, hizo lo indebido, pero ¿cuántos más tienen la parentela completa metida en el Estado? Y eso tenemos que preguntarlo seriamente, porque claro, pasa que en las situaciones de la política esto tiende a reproducirse como que se ha reproducido en Chile, o cuando el mismo Estado al cual queremos contribuir desde la política ya lleva a una persona de excelencia como Doris Vélez y advierte la cantidad de de intervenciones que hizo Carabineros entre los años 23 y 24 respecto a que a mucha gente que se le pidieron sus documentos tenían incluso órdenes de arresto o con vehículos robados o con muchas situaciones que no se controlaron en su debido tiempo. Yo quisiera entender que esta cosa de la política necesita a Dorothy Pérez en muchos espacios. Porque obviamente acá se fragua poder, pero se fragua poder para la conveniencia personal, para la conveniencia de la familia a quienes pertenecen los militantes de ese o de este otro partido, que es una cuestión transversal. Y eso nos pasa aquí. En nuestro chilito, ahí delgadito y cayéndonos al mar, ya con un porcentaje de nuestra influencia mundial que es nada, porque pertenecemos al 0,01% del PIB mundial, y que somos por ahí importantes en algunas cosillas, como por ejemplo el cobre, que está de moda, porque tal como lo dijimos Razones de Estado contigo hace un tiempo atrás, Aldo, nos iba a llegar la cuenta de que el cobre, el fierro, como en otros lugares, el boliviano, ¿ya? El oro, va a ser castigado porque el régimen político mundial, ¿ya? Donde el líder es un país que está extremadamente endeudado como Estados Unidos, está buscando de dónde saca condiciones para poder hacer balancear su balance interna de recursos como en Estados Unidos. Entonces, claro, nos toca, lo habíamos dicho, obviamente que nos iba a tocar. ¿Qué nos va a tocar de esto? No sabemos cuánto va a ser definitivamente el costo de un porcentaje de cobre que, gracias a Dios, o gracias a muchas circunstancias, solo el 10% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, el 10%. El otro 90% no va a Estados Unidos. Por lo tanto, el riesgo pero es acotado. Sin embargo, eso le vamos a dar después un sentido más claro, porque no es el propósito de este programa entrar en esa perspectiva, que podríamos entrarla, pero es más general. Entonces, cuando acá vemos que en nuestro país, a propósito de estas nerviosidades, con estas
estas digamos, angustias que se nos aparecen en el camino de la política. Estamos también hablando ya que hay algunos representantes, ya las izquierdas marxistas ya tienen su mundo, ya tienen su candidata, ya, y vemos hoy día cómo empiezan a chocar esfuerzos donde aparentemente las listas unitarias, las listas únicas van a poder sobrevivir. Yo tengo la impresión que no, a menos que de alguna manera los mismos comunistas, que son los que hacen cabeza en esto ahora con su candidata Yaret Jara, determinen bajar sus cupos. Es decir, que en vez de tener tantos diputados, 8 diputados, digamos, con un senador, bajen esa cantidad. Se queden con 5 o se queden sin senadores. Eso no lo van a aceptar, sin duda, ¿verdad? Para darle espacio a los que quieren entrar para hacer un solo cuento. Yo lo veo complicado. No es imposible, pero es difícil. Estamos a poco tiempo. En agosto tienen que estar terminadas las listas. En consecuencia, este fulgor, toda esta pasión de si se me acaba la pega, ¿qué hago? ¿Dónde voy a encontrar una pega donde me paguen 10 palos, 10 milloncitos, 8 milloncitos todos los meses? ¿Qué sé hacer para que yo tener esos recursos? Y no solo eso, porque no olvidemos que cada parlamentario nos cuesta del orden de los 33 millones de pesos cada uno. Su sueldo es una parte. Lo demás son gastos que no salen del bolsillo del diputado o del senador, sino que salen de los recursos que se le asignan adicionalmente para secretaría, para sede, para teléfono, para sueldo de sus asesores, para todo. Porque debería estar feliz cualquier persona que tiene a su haber 33 millones y esos 33 millones me dan 10 de sueldo y el resto lo ocupo en cosas para mí. Entonces, la política y en general el sistema de partidos políticos, como lo hemos señalado tantas veces acá en Razones de Estado, se prostituye por cuestiones personales. Porque acá muchos ya saben que les va a llegar, la hora y que tienen que buscar peguita. Son muy contados y muy escasos, contados por los dedos de una mano, los que pueden irse de ahí y seguir ganando lo mismo. Porque acá hay un problema gigantesco interno propio de las cuestiones políticas, pero que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, la gente de a pie, los electores, deben asumir desafíos que todavía no están en la mecánica de saber qué conviene más y por qué. Y en ese mundo, en el que hoy día se disputan cuestiones políticas, hay enormes sensibilidades que acosan a ese mundo. ¿Cómo solucionamos el problema del crimen organizado? ¿Cómo solucionamos el problema del narcotráfico al interior de los partidos políticos? ¿Cómo solucionamos el problema narco en lo que pasa, por ejemplo, con otros estamentos de la sociedad y con otras instituciones de la República? Nos toca fuerte lo que está pasando o lo que pasa en las Fuerzas Armadas a propósito de los cargamentos de ketamina en la Pache. ¿Cómo solucionamos problemas con nuestros fiscales? Algunos han sido apartados sus puestos justamente por esto. ¿Qué pasa con los jueces? Que muchas veces han fallado estúpidamente, a mi juicio, cuando algunos han dado a conocer la nómina de los testigos protegidos que bajo el amparo del Estado denunciaron a personas del Tren de Aragua y el juez lo pone en evidencia diciéndole, mire, estas son las personas que dijeron que ustedes estaban metidos. Es que hay que ser, le digo que yo soy de repente, yo me afirmo en mi vocabulario a veces bastante castizo para que se entienda la generalidad, pero la verdad es que de repente no se encuentran palabras que de alguna manera sostengan el concepto de la calidad de muchos de nuestros funcionarios públicos. Y también, por supuesto,
considerarnos que acá la política misma, en todo lo que significa lo de allá y lo de acá y que hacemos, aparecen los permisólogos, esos que están desde el área de los que quieren y disfrutan que no haya progreso. Hay algunos que incluso llaman progresistas, pero disfrutan empobreciendo, yo no sé qué, o sea, progresando en la pobreza. ¿Ya? Y algunos que quieren asentar más de 41, 42 diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio y del Partido Socialista, que todavía andan ahí humeando para que la permisología siga siendo lo fuerte que es para que nos sigamos empobreciendo, contrariando a su propio gobierno y a su ministro de Economía, Grau, que ya había respaldado todo el asunto para darle más rapidez al cómo se invierte, a cómo se toman las decisiones de inversión en Chile, dado la pobreza en que hemos caído estos últimos años y estas últimas décadas. En consecuencia, esta mirada de alguna manera empieza, a mi juicio, a tensionar más los ambientes. Estos permisólogos, 40 y tantos, digamos, que quieren aceptar para que la cuestión no progrese y le buscan la quinta pata al gato, así sabe qué, mire. O sea, esas personas, a mi juicio, que no entienden que la única salida que para esto existe es el crecimiento, no la pobreza. Y la permisología detiene el crecimiento, porque aquí en Chile eso está exacerbado. O sea, hecho, producido, concretado para que no hayan inversión. El que quiere invertir, que se aburra, que se vaya para otra parte, porque aquí desde el Estado decimos lo que hay que hacer, y desde el Estado, obviamente, los que tienen tomado el Estado, los que tienen aprisionado el Estado, los que le han metido más de 100.000 personas estos últimos años a ese mismo Estado, lo tienen cautivo. Porque de alguna manera, acá la política, y no se entiende, porque son cosas a veces más técnicas, pero acá obviamente la cantidad de gente que está sin pega es pavorosa. Más mujeres que hombres no tienen trabajo, están en los 2 dígitos. Y así todos siguen insistiendo en que no haya inversiones. Busquémosle, pero ¿cómo no invierte este tipo? Porque se invierte para haber personas que van a tener algún rasgo y le sacan, pero la miésima, por no decir la cresta, el impuesto. Es decir, cualquier persona que quiera hacer alguna cosita sabe que al menos el 40% va para el Estado. ¿Se imagina usted? En consecuencia, 40%. Y a veces más. De hecho, todos los chilenos partimos pagando un 19% que es el IVA. O sea, de cada sueldo, por cada 100 lucas de sueldo que tenemos, y lo gastamos en cuestiones de compra, 19 de esas 100 lucas van al Estado. ¿Para qué? Para hacerse la Frente Amplio, para sus fundaciones. Nos preguntamos, ¿no es cierto? Pero acá, en este mundo de cuestiones donde vamos viendo así de a poquito, nos vamos fijando en esto y lo decimos con ustedes, es tanto que los tiempos de los programas no alcanzan para sacar. Estamos contando lo más importante nomás, y adentrándolo y llegando hasta ahí nomás. No entramos y de alguna manera no hurgamos dentro de eso, porque si lo ponemos a hurgar, es casi como para una guerra civil eso. En consecuencia, hay una circunstancia que tiene que ver propia con la situación política que vivimos, a puerta de unos pocos días más, unos pocos meses más, que tener campañas políticas que podrían cambiarlo todo, recuperar nuestro centro, volver a crecer, repensar toda la permisología que tenemos para generar condiciones para que vengan a invertir. En Chile los capitales que hay son chicos. Claro, hablamos cuando las grandes fortunas de este país. ¿Qué grandes fortunas de este país? No, es que mire, fíjese que los mates, fíjese que los Luxis, si lo pueden creer y no lo vaya. Oiga, eso en el contexto mundial son cuestiones pichiruches.
vaya a la bolsa de valores de Brasil, vaya ahí a Brasil a ver a la gente que está y que participa, vaya a Hong Kong, vaya a Estados Unidos, ahí están millonarios de verdad, pues. Y los millonarios que son pichiruches nomás, pues. Digamos las cosas como son. Decimos porque tiene un capital de 1.000, 2.000 millones de dólares, no sé, 5.000 millones de dólares cuando se habla que no son grandes, son personas omnipotentes. No, señor, si no es así. Le vamos a quitar todo a los grandes fortunas del país para quitarles todo. Si le quitamos todo a las grandes fortunas del país, ¿sabe por cuánto tiempo nos alcanza para vivir? Para 6 meses. Punto. Eso usted no lo sabía, bueno, ahora lo sabe. En consecuencia, cuando uno empieza a asumir que las condiciones de la política tocan muchos aspectos, dejamos para el final al más importante: el miedo. El miedo no es que uno imponga, no es que uno quiera levantar, pero vaya a cualquier plaza de Chile y mire usted cómo la gente sale, pues. La gente se esconde tempranito para que no las asalten, para que no las maten, no las asesinen. Ese pavor es el que va a decidir la próxima elección. Y van a ser castigados todos aquellos que no hicieron nada para que el tema de la seguridad interna en nuestro país, particularmente con el crimen organizado, o hicieron muy poquito. Todavía están ahí, defendiendo a sus hombres, digamos, de la CAM en la cordillera de Arauco Mayeco. Todavía están ahí, están tranquilitos, siempre no les pasa nada. Y saben que están ahí distintos, ¿no? En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, cuando uno quiere analizar así el global, obviamente es tanto que uno no achica, no va al punto que podría ser más importante, pero termino diciendo lo siguiente: hay que tener cuidado con un tema que se presentó ayer, y es que por primera vez el presidente Trump, más que hablar de aranceles, habló de política y castiga a Brasil hasta con un 50% de los aranceles por lo que le están haciendo a Bolsonaro. Cuidado con esa derivada, porque si bien es cierto, Trump se escapa de las lógicas de su país, propiamente del crecimiento de su país, lo que esto está haciendo es que cuidado con la política exterior de Chile y cuidado con ser demasiado livianos o con ser inconsistentes, porque la política chilena, a partir de lo que ha hecho Trump ayer, subiendo los aranceles porque están haciendo una casa de brujas con Bolsonaro en Brasil, esto podría pasar lo mismo en Chile, sobre todo porque tenemos hoy día a una líder de un sector de nuestro país, el sector marxista de nuestro país, Yanine Jara, que odia a los norteamericanos, a los imperialistas. Y eso, cuidado, porque eso puede traer, obviamente, grandes repercusiones para nuestro país. Porque en definitiva, ya basta del imperialismo que tiene la culpa de todo, el imperialismo yanqui, porque eso también tendremos que tenerlo en consideración a la hora de poder determinar los destinos de nuestro país. ¿Cómo estamos con los tiempos, Donaldo? Estamos muy bien con los tiempos, don Percival. Ya podemos dejar por terminado el programa del día de hoy y analizando, por cierto, las derivadas que se vienen del tema de la política exterior nacional. Así es. Entonces nos encontramos mañana en otras razones de Estado, mañana viernes, donde seguramente profundizaremos este y otros temas que andan así en el aire. Desgraciadamente estos tiempos son tan recortos, pero igual da para tener una idea con ustedes, distinguidos auditores, agradeciéndoles como siempre su altísima sintonía y sus consejos y las observaciones que hacen a las ideas que aquí expresamos. Así que, Aldo, hasta mañana, Dios mediante, en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Percival, por estar con nosotros y que tenga un excelente día. Gracias. Y nosotros hacemos una breve pausa aquí en Madero FM, La Fuerza del Norte. Los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo,